¿Qué tal amigos? Muchísimas bendiciones. Quiero darle la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Tenía algunas semanas que no pasaba por aquí a compartir un poco con ustedes, a hablarles acerca de cosas generales, como acostumbro a hablarle aquí en mi canal, un contenido variado, cosas de mi vida, libros que leo, prédicas, mensajes, en muchas ocasiones también videos musicales, y para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes, mi gente. Señores, durante la pandemia hubieron personas que hicieron muchas cosas para para ello poder entretenerse, para no aburrirse en casa, para no caer en ansiedad, en depresión. Una de las cosas que si me preguntaran a mí, José, ¿qué tú hiciste durante pandemia? ¿En qué tú invertiste tu tiempo? Bueno, hubieron varias cosas que yo hice durante la pandemia para aprovechar ese momento. Una de las cosas que hice fue invertir dinero, aprendí a hacer inversiones, compartí más tiempo con mi familia, vi muchas series en Netflix, compartí muchos con los jóvenes de mi iglesia y etcétera. Pero hubo algo que yo hice, de lo cual todavía yo no he hablado aquí en mi canal durante la pandemia, que me ayudó bastante y se ha convertido en un hábito en mi vida, se ha convertido en un hábito muy saludable en mi vida, valga la redundancia. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de este hábito, compartir lo que yo hice durante la pandemia y cómo este hábito me ha ayudado en varias áreas de mi vida. Pero Tommy, ya dime, ¿qué fue lo que hiciste? Ya voy para allá. El hábito que yo tomé durante la pandemia fue el hábito de la lectura. Mi gente, yo nunca en mi vida había leído tanto como lo hice en la pandemia. Y le confieso, no he parado de leer porque me he convertido en un adicto del aprendizaje. Me he convertido en un aprendiz de la vida y de los estudios. Eh, yo quiero compartir este video con ustedes diciéndole algunos libros que leí y también cuál es la importancia, mi gente, de el conocimiento, la importancia de tener información, qué, qué ventaja te da tener conocimiento. En fin, vamos a hablar algunos puntos acerca de los beneficios de tener conocimiento y de los beneficios de aplicar el conocimiento y también, obviamente, de cómo podemos aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Ustedes saben, señores, yo aquí les voy a compartir a ustedes el nombre de todos, el nombre de todos los libros que yo leí durante la pandemia. Aquí los tengo en mi iPad, se lo voy a ir diciendo los nombres. Actualmente estoy leyendo uno muy bueno, pero vamos a ver, vamos a compartirle aquí los libros que leí durante la pandemia. Señores, durante los últimos 5 o 6 meses por ahí, he leído, vamos a ver, 5 libros, bueno, 4 libros, vamos a decir. Hay 3 del mismo autor y otro que es de otro autor. He leído libros de 2 autores durante la pandemia. Mi gente, el primer libro que leí durante la pandemia fue El poder de la visión, los principios y el poder de la visión, del doctor Miles Monroe. Se los recomiendo muchísimo. Ese hombre ha transformado mi vida, literalmente. Me ha transformado, literalmente. El segundo libro que leí de él fue Redescubra el Reino. Y el tercero fue Entendiendo el propósito y el poder de la oración, del mismo autor, Miles Monroe. Y el otro fue El caso de la gracia, de Lee Strobel, que lo volví a leer porque ya lo había leído antes. Y actualmente estoy leyendo En busca de la libertad, de Dr. Miles Monroe.
muchas personas quizás se preguntarán, pero ¿para qué aprender tanto? ¿Para qué leer tanto? ¿Cuál es el sentido de tener conocimiento? Y hay dos razones importantes por las cuales yo creo que tener que aprender, tener conocimiento, es vital en la vida. Lo primero es, yo tengo algunos puntos aquí anotados en mi teléfono. Lo primero es, señores, que el conocimiento es importante porque abre nuevas oportunidades. No sé si tú te has preguntado alguna vez, pero ¿por qué a esta persona la contrataron en tal empresa y a la otra no la contrataron? ¿Por qué si esa persona tenía el título universitario no la contrataron y a otra persona que no tiene el título universitario sí la contrataron? Lo que pasa es, señores, que hay personas que tienen un conocimiento, que tienen un entendimiento que un título no te lo puede dar. Hay personas que son autodidactas, que estudian, que aprenden por ellos mismos y se dan hasta más conocedores que la misma persona que estudian en la universidad. Entonces, el conocimiento abre puertas. La información, conocer algo que otra persona no conoce, te da oportunidades. Es como decir que el conocimiento te adelanta el tiempo, te adelanta a, adelanta tu realidad. Y bueno, Tommy, dime de la Biblia, dame un ejemplo bíblico. Eh, ¿Quién en la Biblia era así como tú dices, un hombre tan sabio y que a través de su sabiduría Dios le abrió puertas? Bueno, el apóstol Pablo. Aquí yo tengo anotado en mi celular que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a un rey llamado el rey Agripas. En ese momento a Pablo se le estaba acusando de algo. Y dice el libro de Hechos, capítulo 26, que el rey Agripas le dio a Pablo la oportunidad de defenderse. Escuchen esto, mi gente. Y la respuesta de Pablo fue tan impresionante, fue tan sabia, tan, tan, tan fuerte su respuesta, tan impactante, es la palabra que andaba buscando, que los que estaban ahí escuchando a Pablo dijeron: Pablo, te está volviendo loco con tanta sabiduría y con tanto conocimiento. ¿Ustedes escucharon eso? Ellos le estaban diciendo a Pablo que su respuesta sonó tan, tan nutriente, tan nutritiva, con tanto conocimiento y con tanta sabiduría, que le dijeron: tú te estás volviendo loco, Pablo, con tanta palabra, con tanto conocimiento. Pero el rey fue sorprendido por la exposición de Pablo. Entonces, lo que eso quiere decir es que cuando tú eres una persona que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, eso te abre la oportunidad de tú predicarle a personas de alta jerarquía. Si el apóstol Pablo hubiese sido una persona un poco ignorante, que no hubiese tenido preparación, él hubiese pasado vergüenza delante del rey Agripas. Y no solo eso, hubiese dado una mala representación del Padre y una mala representación del reino de los cielos delante de un rey. Entonces, esa es la importancia de la preparación. Nosotros tenemos que prepararnos, que estudiar, que aprender. Yo tengo un lema y es que yo soy un aprendiz de la vida. Yo nunca me voy a graduar de la vida porque siempre me mantendré estudiando y aprendiendo. Entonces, es algo muy importante que nosotros nos eduquemos, estudiemos, leamos, para que así Dios nos dé la oportunidad de predicarle a personas del gobierno, a personas con títulos universitarios, a personas que quizás no se le hace difícil escuchar del Evangelio. A personas que tienen un posgrado, que tienen un PhD, personas que son sabias, personas que son sumamente inteligentes. Y por esa persona también Cristo murió. Y el Señor necesita agentes como tú y como yo, que seamos preparados y educados para nosotros llegarles a esas personas que tienen un alto nivel de educación, pero que no conocen del Señor. Dios necesita personas como tú, como yo, que nos preparemos para poder explicarle el Evangelio a ellos de una manera que ellos lo puedan entender. La segunda razón por la que es importante estudiar y prepararse es
porque el que tiene conocimiento no cae en engaños. Una vez escuché a un maestro decir que Satanás solamente te engaña en el área donde tú no tienes información. En el único lugar donde Satanás puede engañarte es en el área donde tú no tienes conocimiento de eso. Pero dame un ejemplo bíblico. Bueno, en la Biblia dice, en Mateo 4, el libro de Mateo capítulo 4, allí vemos un enfrentamiento o entre Satanás y Jesús, no un enfrentamiento, sino Satanás se puso de freco a decirle a Jesús, no, que si te tiras de arriba, que Dios te va a guardar, que te voy a ofrecer todos los reinos de la tierra, que sé yo cuánto, usted sabe. El mismo cuento del Satanás que siempre quiere engañar a uno. Entonces, la respuesta de Jesús revela un alto nivel de conocimiento, porque Jesús le dice, la palabra de Dios dice que solamente a tu Dios adorarás. Cuando tú escuchas eso, ya tú te das cuenta que Jesús tiene información en su cabeza. Ya tú te das cuenta que Jesús conocía una información, que Jesús tenía una información, valga la redundancia, de lo que decía la palabra de Dios en el Pentateuco, que solamente a tu Dios adorarás. Si Jesús no hubiese conocido ese versículo, puede caer en el engaño, pero como Jesús tenía esa información, él no cayó en el engaño. Entonces, Satanás le ofreció grandeza, le ofreció riqueza, pero Jesús tenía conocimiento en esa área. Y Jesús le dijo, no, es que yo no puedo adorarte. Satanás le dijo, bríndame adoración. En el área de adoración, Satanás tentó a Jesús, pero como Jesús conocía acerca de la adoración genuina, Jesús le dijo, no, yo no voy a adorarte a ti, porque solamente a Jehová tu Dios adorarás. Si Jesús no hubiese tenido información acerca de la adoración y de a quién se debe adorar, Jesús posiblemente cae en ese engaño como Adán cayó en el engaño y Eva en el principio. Entonces, la información, el conocimiento del Señor y el conocimiento en general también, porque es otra cosa. Hay personas que dicen, son un poquito encerrados, no, que nada más la Biblia. No, señores, lea de todo. Yo leo de todo, señores. Yo leo muchísimos libros que no necesariamente son cristianos. Voy a leer un libro por ahí que lo voy a comprar, que a muchas personas le va a chocar que uno aprenda ese tipo de cosas, pero cuando yo lo empiece a leer, yo voy a hacer un video hablando de ese libro. Y es un libro de otra religión que en un sentido es paralela al cristianismo. Lo voy a leer, lo voy a comprar pronto, cuando termine el que estoy leyendo ahora, para hablarles acerca de ese libro a ustedes, porque tenemos que aprender de todo, señores, no nada más de la Biblia. Hay que leer todo tipo de libros, de cualquier género literario, porque nosotros debemos ser personas preparadas y aprender acerca de todo para que podamos opinar de todo. Por ejemplo, si yo no conozco cómo se mueve el Congreso, por ejemplo, si yo no conozco cómo se maneja el Congreso de los Estados Unidos, yo no puedo llevarle una opinión acerca de yo no puedo llevarle la opinión de Dios a esas personas si yo no conozco el área en el que ellos se manejan, si yo no conozco el ambiente en el que ellos se manejan, si yo no conozco el ambiente de la ley, de las leyes, yo no voy a saber cómo entrarle a un abogado. Entonces yo tengo que aprender de todo. Yo tengo que aprender en qué creen los musulmanes para yo saber predicar a los musulmanes. Porque yo no puedo venir a predicarle a un musulmán. No, que si tú crees en Mahoma te vas para el infierno. Que Jesús, que sé yo cuánto. Que tú tienes que creer en Jesús. No, tú tienes que estudiar el trasfondo de su religión para que tú sepas cómo entrar. Lo primero es que uno no puede predicar ofendiéndole su ídolo a la gente. Yo no puedo predicarle a los musulmanes hiriendo lo que ellos creen, porque de una vez me van a rechazar. Yo tengo que saber más que eso. Tengo que ser más sabio de ahí. Incluso Dr. Miles dice en uno de sus libros que hay cristianos que Dios hay personas, vamos a ponerlo de esta manera, hay personas que no son creyentes, que Dios la esconde de ciertos cristianos para que no dañen la obra de Dios. Porque hay cristianos que lamentablemente no saben dirigirse a un inconverso para hablarle de Cristo. Entonces Dr. Miles dice, hay personas, él lo dice en forma jocosa, de chiste, que hay personas de las cuales Dios te esconde
porque no van a saber predicarle y lo van a herir y van a dañar la obra que Dios quiere hacer en ese inconverso. Entonces, señores, yo creo que es muy, muy importante nosotros saber cómo predicar. Hablando de predicación, mis mensajes, después que yo empecé a leer mucho y a prepararme, no son los mismos mensajes de 6 meses atrás, mi gente. Yo voy a compartir un mensaje aquí que yo prediqué hace como 2 meses atrás. Muy, muy profundo, muy interesante. Lo voy a dejar aquí por mi canal en cuanto lo edite. Mi gente, quiero dejarlo con esto. Por favor, preparémonos, estudiemos. Hay personas allá afuera esperando que tú le lleves a Cristo. Pero también Dios quiere que tú lo lleves de la manera adecuada. Dios no quiere que tú hieras a nadie. Dios no quiere que tú dañes su obra. Y yo estoy seguro que tú tampoco quieres dañar la obra de Dios en la vida de las personas. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha, pero dice que oremos al Señor de la mies. O sea, la mies son las personas. Las personas no son de nosotros. Por eso dice la Biblia, oren al Señor de la mies, al dueño de la mies. Escuchen, el dueño de los inconversos es Dios, no eres tú, ni soy yo. Entonces, si Dios es el dueño de los inconversos, es porque Él quiere que le prediquemos de la manera correcta. Y si nosotros alejamos a un inconverso por decirle te va para el infierno, que si no, que con ese pantalón te va para el infierno, que el maquillaje, que esto, que la gorra para atrás, que la cadenita, que arrepiéntete, que yo cuánto, tú estás dañando la mies. Y acuérdate que el dueño de esa mies es el creador. Entonces, vamos a ser más cuidadosos, vamos a educarnos para tener un poco más de cautela cuando vayamos a dirigirnos hacia una persona que no conoce a Jesús. Señores, vamos a dejarlos hasta aquí. Espero que este video haya sido de muchísima bendición para ustedes. Y nada, mi gente, ya no voy a seguir hablando. Bendiciones, shalom.